Gloria a Dios. Gracias y paz, amados. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bienvenidos a nuestra reunión en directo, reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Estamos en directo en este momento, un domingo más, y damos gracias a Dios por este tiempo en el que podemos estar conectados y en el que podemos seguir aprendiendo juntos y disfrutando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, como siempre, vamos a ir esperando que la gente se vaya conectando. Y mientras tanto, vamos saludando a las personas. Tenemos por ahí ya a José y Lauri y toda la familia. Tenemos a Julia, Alejandra también. Vamos viendo a algunas personas que se van conectando. Y ya saben, desde el primer momento les invitamos a compartir. Así que eso es lo que voy a hacer yo ahora también. Vamos a compartir. Tenemos a Lucía también en Pereira, toda la familia también. Así que vamos con el favor de Dios. Vamos a compartir para que el Evangelio pueda llegar cada vez a más gente y a más lugares también. Que podamos disfrutar de la enseñanza de hoy, donde vamos a seguir aprendiendo a reinar en vida. Nos saluda Marlene desde Chile. Hoy no estamos retransmitiendo desde Sabadell, hoy estamos en otro lugar. Saludos a la familia Suárez Torres también. Saludos nos mandan desde Perú, que se me ha ido Luz Martínez. Tenemos también a Jenny Paola, a Rocío desde Perú también. Obviamente nuestra amada familia en Madrid, Manuel y Charo. Mandamos un abrazo. Jenny Paola saluda desde Colombia. Mari Carmen desde Canarias, siempre fiel Canarias también. Nuestra hermana Mari Carmen. Gloria a Dios. Muy bien, amados, si quieren compartan. Hoy estamos con nuestros amigos Manuel y Conchi. Estamos en Caldas de Malavella, en Girona. Tenemos también a Iván por aquí desde Puerto Rico. Nairobi, familia, desde Argentina. Y mientras tanto voy a compartir yo también y ahora en un minuto oramos juntos y disfrutamos de la enseñanza de hoy. Ya saben que, esta va a ser la semana número 21 de Reinando en Vida. 21 semanas ya, enseñando acerca de Reinando en Vida. Todavía nos queda. Así que todas las enseñanzas, saben ustedes que las tienen disponibles en nuestro canal de YouTube. También nos saluda Gladys desde Perú. Y les invitamos a que si todavía no se han suscrito, que puedan suscribirse o que puedan compartir el canal de YouTube para que otras personas también puedan ser edificadas y que también puedan suscribirse si todavía no lo han hecho. Creo, si no recuerdo mal, que estamos a 9 suscriptores para llegar a 800, así que damos gloria a Dios por ello y les invitamos a todos ustedes a que formen parte de esos 800 suscriptores. Solo nos quedan 9, yo creo que es fácil llegar ahí, así que hagan correr la voz y que otras personas conozcan el canal y que puedan ser edificados con cada serie de enseñanzas que tenemos disponible en nuestro canal. Muy bien, creo que ya hemos compartido. Yo les invito a que si ustedes no lo han hecho, a que puedan hacerlo. Voy a asegurarme de que sí, perfecto, está bien compartido en los diferentes lugares. Así que gloria a Dios. ¿Qué les parece si oramos? ¿No se escucha, dicen? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Porque me dicen no se escucha. Y quiero saber si se escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Estamos comprobando que sí se escucha, así que Edgar, Farisa, a lo mejor ha sido un momento que se haya ido la voz, pero en principio está funcionando bien. Así que cualquier cosa nos... Ahora sí, ok. Supongo que habrá sido quizá un lapsus, algún problema. Perfecto, ¿qué les parece si oramos? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dar gracias a Dios y vamos a seguir compartiendo acerca de Reinando en Vida. Así que, papá, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Gracias, papá, por ser tan bueno
con cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder disfrutar del hecho de ser hijos tuyos, de saber que tu presencia habita en nosotros, que tú habitas en nosotros, que somos templos del Espíritu Santo. Gracias, papá, porque somos tus hijos amados en los cuales tú tienes complacencia. Qué privilegio es saber esta verdad, qué privilegio es disfrutar de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa, disfrutar de la libertad que tenemos por causa de estar en Cristo, saber que en Cristo estamos completos, completamente justos, completamente sanos, completamente perfectos, completamente provistos. Gracias, papá. Gracias porque tú nos amas de forma incondicional. Oramos en este tiempo para que el conocimiento fluya una vez más con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Y te damos gracias, papá, porque tu palabra es sembrada en buena tierra y produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Papá, gracias por cada persona que está conectada. Gracias porque sabemos que tu palabra no nos deja indiferentes, tu palabra produce cambios. Gracias por mentes siendo renovadas, vidas siendo transformadas. Oramos ahora por cada uno de los que escuchen esta enseñanza, dándote gracias porque se manifiesta salud divina en cada cuerpo. Ordenamos a todo dolor, todo síntoma, todo malestar, que desaparezca de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús, sabiendo que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y Jesús sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros curados. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar de la plenitud en Cristo. Gracias, papá, porque hay provisión en cada casa, hay provisión para cada familia, hay provisión en cada hogar en el nombre de Jesús. Y te damos a ti la gloria y la honra por ello. Gracias, Padre bueno, porque no hay nadie como tú. Tenemos el privilegio de ser tus hijos amados. Gracias por este tiempo, gracias por este lugar en el que estamos, por la vida de Manolo, de Conchi. Gracias por la obra que tú estás haciendo aquí en Caldas, en Palafruyel, con cada una de las personas que están siendo transformadas por tu evangelio glorioso y por todo lo que está por manifestarse en este lugar, todo lo que está por venir en este lugar. Gracias te damos por ello. Papá, gracias porque el evangelio sigue extendiéndose. Oramos para que Cristo pueda ser predicado cada vez a más gente y cada vez en más lugares. Y te damos a ti la gloria por ello. Yo te pido que tú me uses una vez más, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te doy gracias porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Sé exaltado y glorificado. Ayúdanos a seguir creciendo en conocimiento en esta hora. Que Cristo siga siendo formado en nosotros. Que Cristo siga siendo revelado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a mantener fuera de nosotros cualquier pensamiento de condenación, sabiendo que para los que estamos en Cristo ya no existe ningún tipo de condenación, ya que hemos sido totalmente perdonados. Gracias, papá, porque tú nos ves en Cristo y así como Él es, somos nosotros en esta tierra y así es como tú nos ves. A ti te damos toda la gloria siempre. Gracias, Padre. Estamos expectantes de recibir tu palabra. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes. Queremos seguir siendo enseñados por el Espíritu Santo. Tomamos la decisión de inclinar nuestros oídos a tu voz y seguir aprendiendo, seguir creciendo en conocimiento, seguir renovando el entendimiento. Gracias, Padre. Estamos tan expectantes por todo lo que va a seguir siendo manifestado día tras día. Gracias, papá, porque tu gloria se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. La vida de Cristo se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Allí donde vayamos, extendemos tu reino. Gracias, Padre, por ello. Vidas siendo totalmente cambiadas por el Evangelio, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. A ti sea la gloria siempre. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amados, un fuerte abrazo para todos. Vemos ahí varios saludos también. Tenemos a Rosy y a su esposo, Alex. Así que saludamos también a Alex y a Rosy, a Marta Lucía desde Colombia, amado pastor Jim, nuestro pastor Jim Andrews y su esposa Faye, nuestros pastores. Les mandamos un fuerte abrazo. Muy bien, saludamos a todos y el pastor Javier también desde Argentina. Abrazos. Y saludamos a Viviana desde Barrancabermeja, vaya, espero haberlo dicho bien, Colombia, Barrancabermeja, ok. Saludamos también allí. Y bueno, ya nos metemos en la enseñanza de la palabra, así que espero que tengan su Biblia, su libreta, su bolígrafo, que estén preparados. Vamos a preparar el audio también. Y ya saben, para los que están anotando, Reinando en Vida 21. Reinando en Vida 21. Así que, gloria a Dios. Ponemos el audio en marcha. Y como saben, estamos hablando semana tras semana, con el favor de Dios, acerca de aquello que nos impide reinar. Y ya hemos dicho, y nos repetimos, pero lo decíamos el jueves también, si recuerdan, que Pablo dice en Filipenses 3, a mí no me molesto el repetiros estas cosas y para vosotros es seguro, trae seguridad. Entonces, vemos que lo que nos está impidiendo reinar no es el diablo, no son los demonios, no son los hombres fuertes que están en las montañas, no son las potestades y todos los demonios ni el infierno, sino que estamos hablando acerca de mentalidades. Hablamos acerca de formas de pensar contrarias a la realidad de Cristo. Y eso es lo que impide que nosotros podamos ejercer la fe y la autoridad necesaria para reinar en esta tierra. Recuerden, por favor, amados, que todos los que estamos en Cristo, absolutamente todos, ya tenemos la capacidad para reinar. No es que no tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos la capacidad para reinar, pero a veces lamentablemente no ejercemos esa capacidad, no usamos la fe de forma correcta o no ejercemos la autoridad que nos ha sido entregada y por lo tanto no estamos manifestando el reino de Dios, no estamos colaborando con la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Recuerde que una de las bases de esta serie de enseñanzas es entender que nosotros hemos sido llamados para reinar aquí y ahora. Estamos hablando de la importancia de no mirar hacia el futuro, de olvidarnos de lo que tenga que acontecer en el futuro y entender para qué estamos aquí hoy. No debemos permitir que más generaciones se pierdan, tratando de quedarse de brazos cruzados esperando que ciertos eventos acontezcan, sino que debemos despertar. Como decía el apóstol Pedro, debemos despertarnos a la realidad de qué es lo que tenemos que hacer aquí y ahora, en este momento. Y la Iglesia tiene que aprender a reinar en vida. La Iglesia tiene que aprender a reinar aquí y ahora. La Iglesia necesita entender que el reino no es algo que está diseñado para el futuro, sino que el reino de Dios es algo que ya está presente y que tenemos que aprender a extenderlo, tenemos que aprender a manifestarlo nosotros como el cuerpo de Cristo que somos, como la Iglesia de Jesucristo que somos en esta tierra. Para ello, estamos hablando acerca de diferentes mentalidades. Por ahora hemos hecho una lista de 5 y, como muchos de ustedes saben, estamos ahora mismo en la tercera mentalidad respecto a lo que nos impide reinar. Primero hemos hablado acerca de la mentalidad de pactos mezclados. Es una forma de pensamiento que nos impide ejercer el reino. Segundo, mentalidad de meritocracia, obviamente una mentalidad opuesta a la maravillosa gracia de nuestro buen Dios. Y ahora estamos sumergidos hablando acerca de la mentalidad de condenación. La mentalidad de condenación, amados, la condenación es una de las cosas más peligrosas dentro del cuerpo de Cristo. Y como dije la semana pasada, vuelvo a repetir hoy, creo que la mentalidad
de condenación, lamentablemente, es la raíz de más del 90% de los problemas que sufren los creyentes, los hijos de Dios. Me gustaría que me acompañara a 2 de Corintios capítulo 3, por favor. Vamos a hacer una lectura prácticamente del capítulo entero, pero vamos a ir deteniéndonos para ir viendo algunas cosas. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante. Segunda de Corintios 3, 1. Y el punto para poder disfrutar de una mentalidad libre de toda condenación es entender que nuestro espejo, el lugar donde debemos mirarnos, no es la ley de Moisés. Siempre que nosotros nos miremos a la ley de Moisés, lamentablemente veremos que nos falta algo. Nunca vamos a dar la talla, nunca vamos a hacer lo suficiente. De hecho, lamentablemente por no entender la división de pactos correctas, como hablábamos semanas atrás, y por no entender que el fin de la ley es Cristo, algunos todavía hoy siguen mirando a la ley como si fuera un lugar donde nosotros debemos, como si fuera nuestro estilo de vida. Algunos dicen que cuando la ley fue finalizada, que cuando la ley llegó a su fin, se refiere a la ley ceremonial, pero no a la ley de estilo de vida. No, amados, la ley en todo lo que conlleva fue totalmente finalizada en Cristo. De hecho, recordemos que es imposible que la ley se pueda llevar a cabo hoy, de ninguna manera. Es totalmente imposible. Y esto no es un capricho de Kenneth, esto no es un capricho de aquellos que algunos interpretan que somos los predicadores de gracia, como algunos tratan de denominarnos. No, amados, la ley no se puede llevar a cabo porque el templo fue destruido en el año 70. Por lo tanto, si no hay templo, no hay nada que hacer ya. Y eso, lamentablemente, quizá algunos evangélicos no lo entienden, pero el pueblo judío lo tiene clarísimo. El pueblo judío que todavía conserva sus tradiciones, que no son todos, que no es todo el pueblo de Israel, entienden que hay cosas que no pueden llevar a cabo porque el templo desapareció. No quedó piedra sobre piedra. Si usted lee la historia de lo que ocurrió en el año 70, usted se va a dar cuenta de qué tremenda fue aquella destrucción, de qué tremenda fue aquella desolación. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender eso. Si nosotros queremos reflejarnos en la ley siempre nos va a condenar. Pero no porque la ley sea mala, ya que el apóstol Pablo dice, no, la ley es santa, es buena, es justa. Lo que pasa es que no puede hacer bueno a nadie, no puede hacer santo a nadie y no puede hacer justo a nadie. Cuando yo voy a la ley me grita, entiéndame el concepto, la ley me grita, no has hecho suficiente, no has hecho suficiente. Pero cuando yo miro a Cristo, yo me doy cuenta que el sacrificio de Cristo me está gritando, es un sacrificio más que suficiente. La obra de Cristo es más que suficiente. Y es ahí donde yo debo reposar. Es ahí donde yo debo aprender a descansar, en el más que suficiente, en aquel que ha hecho más que de sobra, en aquel que no pagó la deuda diciendo, bueno, venga, voy a pagar la deuda a lo justo. No, voy a pagar la deuda de sobra por si acaso. Recuerde que ponemos el ejemplo, ¿no? Que yo puedo tener una deuda de 250.000 euros y de repente viene Jesús y dice, bueno, voy a cancelar tu deuda, pero no voy a cancelar los 250.000, sino por si acaso, por si hubiera algo ahí de lo que nos hemos olvidado, te doy 500.000. Vamos a cancelar la deuda de sobra. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Cuando la ley nos dice que no llegamos, que no hemos hecho suficiente, el tetelestai nos grita, Jesús siempre será más que suficiente. Y yo tengo que aprender a reposar en eso. Si yo no reposo en el tetelestai, en el consumado es, en lo que ya fue pagado a mi favor, si yo no reposo en eso, yo lamentablemente no voy a permitir la condenación en mi vida. Y si permito la condenación en mi vida, no voy a poder ejercer el reino aquí en la tierra, no voy a manifestar el reino. Ahora, fíjese lo que dice
Segunda de Corintios capítulo 3, verso 1, empezamos a leer y dice el apóstol Pablo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y he empezado, obviamente, desde el principio, porque quiero que se repare o que usted mire en esta expresión: no en tablas de piedra. Así acabábamos el domingo pasado la enseñanza. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mi pregunta es: ¿de qué está hablando? Cuando habla de las tablas de piedra, ¿a qué se está refiriendo? Y yo, claro, obviamente no les puedo escuchar, pero yo creo que ustedes estarán diciendo: a la ley de Moisés, ¿no? Y algunos lo estarán escribiendo, espero, ¿no? Usted colabore también ahí con sus comentarios. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando hablamos de las tablas de piedra? Escuche, lo podremos haber leído 1000 veces en la Biblia, pero yo creo que la imagen que todos tenemos en mente es la de Charlton Heston bajando de la montaña con esas 2 tablas de piedra y la música sonando, chan, chan, tan, 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 y la ley, ¿no? Y este Charlton Heston con la barba toda blanca, ¿no? Y bajando y descendiendo. ¿Quién no recuerda esa escena de los 10 mandamientos, de esa gran película tan moderna, ¿no? Nueva, reciente? Entonces, ¿de qué está hablando las tablas de piedra? Todos sabemos que está hablando acerca de la ley. Esa ley que eran 613 mandamientos que se acaban resumiendo en 10 mandamientos, que son los 10 grandes, por así decirlo, los que están escritos en esas tablas de piedra, que luego Jesús acaba resumiendo en 2 mandamientos. Entonces, cuando aquí está hablando acerca de las tablas de piedra, está hablando de la ley de Moisés. Recuerde que cuando hablamos de ley especificamos la ley de Moisés, porque algunos dicen: es que bajo la gracia no hay ley. No, bajo la gracia hay leyes, lo que no estamos bajo la ley de Moisés. Pero sí existe la ley de la fe, o existe la ley del amor, o existe la ley de la libertad, que dice Santiago. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de no vivir bajo la ley, estamos hablando de no vivir bajo la ley de Moisés. Verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Amados, ¿dónde está nuestra confianza? En Cristo. Tal confianza tenemos. ¿Por qué podemos tener confianza? Por causa de Cristo, no por causa de nuestras obras. No por causa de nuestro propio esfuerzo, no por causa de todo lo que estamos llevando a cabo, no. La confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, yo puedo hablar con mi papá con toda confianza por causa de lo que Cristo hizo por mí. Gracias a ese sacrificio, gracias a esa obra completa, yo tengo confianza con Dios. Tengo confianza con mi Padre. Yo entiendo que Él es mi Abba Padre, mi papá, y yo soy su Hijo amado en el cual Él tiene complacencia. Y entonces Pablo lo deja bien claro. No se trata de decir que somos competentes por nosotros mismos. No somos competentes por nosotros. Entienda, competente no de competir el uno con el otro, sino de ser competentes, efectivos. No somos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amados, abracemos esta verdad, por favor. Somos competentes por pura gracia. Sea lo que sea a lo que Dios le ha llamado a usted a hacer, usted es competente en esa área porque la gracia está en usted y la gracia le habilita y le capacita para llevar a cabo esa labor. Aquí no se trata de, yo sé, claro, usted puede decir: wow, qué bien enseña esta persona, me gusta mucho cómo escribe este otro, eso está muy bien, pero amados, si hacemos algo bueno, es Dios en nosotros. Es Dios a través de nosotros. Si usted predica bien, dé gloria a Dios, porque es Dios hablando a través de usted. Si usted tiene la capacidad de escribir libros y la gente es edificada,
dé gloria a Dios porque es Dios a través de usted. Si usted tiene una buena voz y usted sabe componer canciones y tocar un instrumento, dé gloria a Dios porque es Dios a través de usted. Porque, amados, la gloria siempre será para Dios. Somos instrumentos en sus manos. Estamos agradecidos que Él pueda usarnos. Gloria a Dios por ello, pero la gloria es para Él. No hay mérito en nosotros y eso debemos tenerlo clarísimo siempre. Y Pablo lo decía antes de acabar la primera carta a los Corintios, ya él lo decía también, soy lo que soy por su gracia. Y aquí vuelve a decirlo, somos competentes porque Él está en nosotros. Nuestra competencia proviene de Él, no de nosotros mismos. Lo cual, por favor, y ahora entraremos en el verso 6 para decirlo, lo cual no quiere decir que nosotros no nos preparamos. Claro que nos preparamos, pero nuestra competencia proviene de Él. La gloria siempre debe ser ¿para quién? Para Él, porque somos vasos de barro y lo importante es el tesoro que habita en los vasos de barro. Dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes son los ministros competentes de este nuevo pacto? ¿Quiénes son aquellos que son ministros competentes de este nuevo pacto? Todos los que estamos en Cristo. Amén. Un ministro competente del nuevo pacto no es el que está en un púlpito, solamente. Obviamente también lo es, pero no solamente. No es el que escribe un libro. No es el que puede retransmitir como hacemos ahora. Un ministro competente es todo el que está en Cristo. Porque todos los que estamos en Cristo tenemos ministerio. Y esto usted lo puede ver 2 capítulos más adelante. No hace falta que lo leamos ahora. Pero usted va 2 capítulos más adelante y dice que a nosotros se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Amén. O sea, ser ministro competente somos nosotros manifestar el nuevo pacto allí donde vayamos. Oh, es que yo no soy predicador, entonces yo no sé qué puedo hacer. Amados, allí donde usted está, extienda el reino. Allí donde usted está, manifieste el nuevo pacto. Allí donde usted está, manifieste la vida de Cristo que habita en usted. Porque todos los que estamos en Cristo somos ministros competentes. Dios cuenta con usted. Tanto si está involucrado en el ministerio de la iglesia como si no lo está, Dios cuenta con usted. Si está trabajando de paleta, si está trabajando de pintor, si está en la universidad, si está en el instituto, si está trabajando en una refinería, si está trabajando en un almacén, Dios cuenta con usted allí donde usted está. Yo sé que usted puede decir, Kenneth, eso lo repite mucho, pero es que esto tiene que quedar clarísimo, amados. Que somos un cuerpo, que somos una iglesia, la eclesía. Y eso significa que Dios cuenta con todos. Olvidémonos, por favor, que esto es una institución jerárquica. Olvidémonos de los negocios piramidales. Hay uno arriba y otro abajo y otro abajo y luego el que está abajo del todo, ese no vale para nada. No. Aquí somos todos. Todos extendemos el reino. Todos predicamos el evangelio. Todos en una congregación son importantes porque todos somos hijos. La clave es ser hijos. El que está predicando en el púlpito, claro que sí que tiene su función. Amados, el que está predicando desde el púlpito es importante, pero el que está en el sonido es importante. El que ha barrido la iglesia antes de empezar la reunión o el local es importante. El que está dando la bienvenida a la gente, el que da la bienvenida a la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, también es importante. Todos somos importantes. Por favor, amado, no piense que Dios no cuenta con usted porque usted no está en un púlpito. Dios está contando con usted. Amén. Los que atienden a los niños durante las reuniones son importantes. Los que venden en la librería, los que sirven un café, todos somos importantes. Todos somos ministros competentes por su gracia. Esto es necesario que lo entendamos porque algunos han cometido el error de querer forzar el tener una posición de pastor, una posición de apóstol y tratan de forzarlo porque piensan que así van a tener privilegios delante de Dios. No, la clave es que somos hijos. Somos hijos. No hay más alta posición que el ser hijo de Dios.
No hay mejor posición que esa. Y usted tiene que entender que usted es un hijo. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, usted es ministro competente de este nuevo pacto. Pero tengamos claro algo, amados. Si aquí dice que somos ministros competentes de este nuevo pacto, debemos conocer el nuevo pacto. Debemos crecer en el entendimiento de este nuevo pacto. Debemos renovar nuestro entendimiento con el nuevo pacto. Debemos saber qué es el nuevo pacto, qué competencias tenemos en este nuevo pacto, qué es lo que nos compete a nosotros por causa de este nuevo pacto. Parece una taza de Capitán... Si esto fuera azul, parece el Capitán América esto, ¿no? Es que estoy mirando así la pantalla y digo, uy, mira, parece... Bueno, es igual, cosas mías. Es que yo estoy de lo mío. Pero bueno, entonces... el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Este nuevo pacto es un pacto del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y aquí abrimos un pequeño paréntesis para dejar bien claro que cuando está hablando no de la letra, sino del espíritu, ¿de qué está hablando? Volvemos a lo mismo. ¿De qué hablaba antes? Las tablas de piedra. ¿Qué eran las tablas de piedra? La ley que fue dada a Moisés. ¿De qué está hablando ahora? Está hablando de la ley todavía. La letra mata, está hablando de la ley. ¿Por qué? Porque cuando yo trato de cumplir la ley, lamentablemente salgo culpable. Siempre. Y el espíritu vivifica. Algunos han dicho, no, cuidado porque demasiado conocimiento. Fíjate lo que dice la Biblia, que la letra mata y el espíritu vivifica. No, es que nosotros somos pentecostales. Nosotros somos de los que le damos libertad al espíritu. Yo no necesito estudiar para prepararme una enseñanza porque yo le doy libertad al espíritu. No está hablando de eso. Gloria a Dios que el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, pero es necesario estudiar porque, perdóneme, precisamente por esa forma de pensar, de no, aquí le damos libertad al Espíritu, aquí no nos preparamos, ni estudiamos, ni nada, por eso hay cada estupidez detrás de los púlpitos que se dicen, cada locura. Claro, porque le dan libertad al Espíritu, pero no sabemos a qué Espíritu le están dando libertad, que ese es el punto. Porque cuando la letra mata, ¿qué significa? ¿Que no tengo que estudiar? No, yo tengo que ser competente. ¿Sabe qué significa competente? Que tengo que ser cada vez más exacto, más certero. Perdóneme que voy a usar una palabra que a lo mejor a algunos no les gusta dentro del ámbito cristiano, pero necesito ser más profesional en la palabra. No profesional en el sentido de querer ganar dinero, profesional en el sentido de experto. ¿Saben qué decía el apóstol Pablo? Yo soy un perito arquitecto, que yo diseño y hago todo con pericia, porque perito arquitecto tiene que ver con la pericia. Pablo le dijo a Timoteo, asegúrate de usar correctamente la palabra de verdad. Hay que aprender a leer entre líneas. Si Pablo le dice a Timoteo, asegúrate de usar correctamente la palabra de verdad, es porque lamentablemente podemos usarla incorrectamente. Y cuando no estudiamos, y cuando no nos preparamos, y cuando no metemos en la interpretación correcta de los pactos, hermenéutica, homilética, teología, que a algunos esto les parece que les salgan como sarpullidos cuando lo escuchan, si no nos preparamos adecuadamente, claro que sí, oyendo la voz del Espíritu Santo, pero hay que estar preparados. Yo recuerdo que en la escuela bíblica nos decían, uno podrá estar de acuerdo con todo, ¿no? Pero decían, prepárate como si el Espíritu Santo no existiera. Es decir, tú prepárate bien la enseñanza, prepárate bien todo, pero cuando salgas a la hora de ministrar, cuando llegue el momento de enseñar, sal dependiendo totalmente del Espíritu Santo. ¿Dependemos totalmente del Espíritu Santo? Por supuesto, pero es que esta Escritura no está diciendo que no debemos estudiar. Y usted puede decir, bueno, yo conozco gente que no ha estudiado y Dios la ha usado. Claro que sí. Mire, por ejemplo, Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth no sabía leer. Smith Wigglesworth solo leía la Biblia. A usted le daba un periódico y no lo leía.
Bueno, para empezar no dejaba ni que entraran con el periódico en su casa. Pero él no sabía leer otra cosa, solo aprendió a leer la Biblia. Claro que sí. Yo he conocido pastores que no han sabido leer o escribir y usted los escucha enseñar y usted dice, wow, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que no debemos prepararnos. Eso no debemos tomarlo como una norma. Es bueno estudiar, es bueno prepararse, es bueno crecer en conocimiento, es bueno entender las leyes de interpretación correcta de las Escrituras, que yo vuelvo a decir lo mismo. Si vamos a querer interpretar bien la Biblia, lo primero que tengo que hacer es dividir correctamente los pactos. Pero aquí no cometamos el error de pensar, porque esto lo he escuchado yo, claro, a lo mejor usted dice, pues yo nunca he escuchado eso. Bueno, yo siempre le hablo de la experiencia que hemos tenido nosotros. Gente que decía, no hace falta que estudies. No hace falta que te saques una carrera porque demasiado conocimiento, cuidado que te pueda alejar de Dios. Como decía un científico famoso, ¿no? Y él decía, un poco de conocimiento de ciencia te aleja de Dios, pero mucho conocimiento de la ciencia te acerca a Él. Algunos piensan que la ciencia y la fe están reñidas y es todo lo contrario. Al final la ciencia lo que hace es corroborar lo que ha estado escrito por años y por siglos. Entonces, es necesario que estudiemos, es necesario que nos preparemos, es necesario que crezcamos en conocimiento. Si por lo que sea no hemos tenido la oportunidad, no nos vamos a condenar. Si por lo que sea yo no he aprendido prácticamente a leer, no pasa nada, pero el deseo debe ser, vamos a crecer en conocimiento, vamos a crecer en entendimiento. Porque la letra que mata no es el conocimiento que adquiero estudiando, es querer practicar la ley. Querer practicar la ley en su totalidad. Verso 7. Porque mire cómo llaman a la ley. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, ¿esto está hablando de la ley mosaica o no? Está hablando de la ley mosaica. Si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? De perecer. Había de perecer. La gloria que Moisés tuvo iba de más a menos. Esa es la realidad. Nosotros dice la Biblia que de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Y la Biblia nos enseña que nosotros vamos de gloria en gloria. Pero la de Moisés no, la de Moisés iba en caída, iba en bajada. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, si el ministerio del Espíritu es superior al ministerio de muerte, y el ministerio de muerte tuvo gloria, ¿cómo no va a tener gloria el del Espíritu? Y ahora escuche. Porque si el ministerio de condenación, ¿qué es lo que produce condenación? La ley produce condenación. Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Nosotros no hemos sido llamados a predicar condenación. Nuestro ministerio no es el de Moisés, no es el de condenación, es el ministerio de la justificación en Cristo. Hemos sido llamados a predicar al Cristo resucitado, como dijimos la semana pasada, si no recuerdo mal, porque en su resurrección hemos sido justificados. Entonces necesitamos predicar el Cristo resucitado, porque ese es nuestro ministerio. No predicamos condenación, predicamos justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés. Fíjese lo que dice, que Moisés no usó franqueza. ¿Por qué? Porque ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Se puso un velo porque la gloria iba desapareciendo. Y él no quería que los hijos de Israel vieran que la gloria iba desapareciendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, fíjese, hasta la fecha en la que Pablo está escribiendo esta carta, hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto,
les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Todavía hoy, lamentablemente, algunos cuando leen el Antiguo Pacto siguen teniendo el velo. Y alguien dice, bueno, ¿y cómo va a quitarse ese velo? La Biblia lo dice, predicando a Cristo. Predicando a Cristo. Algunos a lo mejor se grapan el velo para que no se les caiga nunca. Bueno, eso ya es cosa de ellos. Pero el evangelio predicado hace que los velos se caigan. El evangelio predicado hace que aquellos que aman a Dios verdaderamente y con sinceridad se empiecen a caer velos. Se les empiecen a caer las vendas de los ojos para que comiencen a ver la gloria manifestada por medio de Cristo. El velo es quitado por Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo desaparece solamente por medio de Cristo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Dentro suyo. Dentro mío. Por lo tanto, ¿dónde hay libertad? En cada uno de nosotros. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Amados, la condenación no debe formar parte de nosotros. Es necesario, y ahora sí, acompáñenme al capítulo 5, como le decía antes. Segunda de Corintios, capítulo 5. Verso 16. Y aquí yo quiero que entendamos esto. Hablamos de la condenación en nuestra forma de pensar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que aunque a veces nos equivoquemos, Dios no nos condena. No vamos a ver los ejemplos que vimos la semana pasada, pero sí yo le pedí que usted se grabara a fuego esas palabras de Jesús a la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ni yo te condeno. Amado, amada, Dios no le condena. Dios no nos condena. En ningún momento. Dios ha tomado la decisión de no condenar a nadie, nunca más. Esa es la realidad. Por eso leíamos en Juan 3, que Jesús no vino para condenar al mundo. Pero el que no cree en Él ya se ha condenado, pero no porque Dios le condene, porque Dios ha decidido salvar a todos. Dios tomó la iniciativa de salvar a todo el mundo. Dios tomó la iniciativa de decir, no, vamos a hacer un sacrificio por toda la humanidad. Y ahora el que crea en el Hijo de Dios recibirá ese regalo de salvación. Pero el que no crea está rechazando ese regalo. Pero no es Dios el que le dice, no, tú te pierdes porque así yo lo decido. No, la persona está tomando la decisión de no recibir el regalo de la salvación. Pero Dios no está condenando a nadie. Dios no le condena. Por eso, por favor, no permita la condenación en su vida. Pero aquí hay dos puntos importantes. Uno, que es clave y necesario. Si queremos reinar en vida, no debemos permitir la condenación. No debemos permitirla. ¿Qué es la condenación? Mira lo que has hecho, le has vuelto a fallar a Dios, otra vez has pecado. Mira, Dios ya no espera más de ti porque ve que le fallas una y otra vez. Eso es condenación, que viene a nuestra mente. ¿Qué es condenación? No has orado suficiente. Uy, hoy te has ido a trabajar sin orar. No has estudiado lo suficiente. Mira qué clase de cristiano eres, que no lees la Biblia. Todo eso es condenación. El no has hecho suficiente, no has hecho suficiente. Todo eso es condenación. Eso es lo que no debemos permitir. Amados, así como Cristo es, usted es.
Dios le ve a usted como está viendo a Cristo en este momento. Exactamente igual. Y esto no se trata de, bueno, yo abrazo esta palabra para hacer las cosas mal a propósito. No, todo lo contrario. La palabra de gracia es la que me empodera para poder disfrutar de la realidad de quién soy yo ahora en Cristo. Es así. El entendimiento de quién soy en Cristo es lo que me ayuda a caminar como lo que soy. Dios me ve exactamente igual que a Cristo porque estoy en Cristo por su gracia. Estoy totalmente en Él, he sido sumergido en Él, he sido bautizado en Él por completo. Pero luego hay otro punto importante, porque condenación es en dos direcciones. Por un lado, yo no debo permitir la condenación en mi vida. Romanos 8 lo dice, usted lo puede leer. Ahora pues, ¿cuándo? Ahora. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Dios no le condena. Por eso que cuando nosotros pecamos, no perdemos nada de lo que nos ha sido dado. Y es necesario que usted entienda eso. Cuando yo peco, yo no pierdo salvación. Cuando yo peco, yo no pierdo la sanidad. Cuando yo peco, yo no pierdo mi milagro. Cuando yo peco, yo no pierdo la provisión. Yo no puedo perder absolutamente nada de lo que se me ha dado por gracia. ¿Sabe por qué? Porque si yo peco y al pecar pierdo mi sanidad, significa que la sangre no me está manteniendo limpio. Esto es muy sencillo, amados, y lo hemos contado en alguna otra ocasión. El pueblo de Israel nunca fue bendecido durante el antiguo pacto de la ley. El pueblo de Israel nunca caminó en bendición, en protección, en provisión, gracias a lo que ellos hacían. Nunca fueron bendecidos por obedecer la ley, jamás, porque no podían. Ellos se mantenían siendo bendecidos por Dios gracias a la sangre de animales inocentes que se derramaba en cada sacrificio. La sangre de los animales inocentes era la que hacía que el pueblo de Israel pudiera mantenerse dentro del pacto. Mientras hubiera derramamiento de sangre, el pacto se seguía cumpliendo en ellos. Y Dios no se apartaba de ellos, Dios no se desentendía de ellos. ¿El pueblo de Israel pecaba? Sí. ¿Se desentendía Dios de ellos? No. Si había sacrificios. ¿Cuándo se desentendía Dios de ellos? Cuando no había sacrificios. Cuando ellos dejaron de confiar en el sistema de sacrificios y dijeron, venga, vamos a vivir como nos dé la gana, vamos a hacer lo que nos dé la gana y encima no vamos a ofrecer los sacrificios correspondientes. Entonces Dios se desentiende de ellos. Pero aunque ellos pecaran, ellos seguían bajo bendición, mientras la sangre se derramara. ¿Cuál era el asunto? Lo vemos en Hebreos, ¿no? Que era un continuo derramar de sangre. Continuamente. Sangre siendo derramada continuamente. Sangre siendo derramada continuamente. Pero amados, escuchen bien, por favor. Un judío bajo el pacto de la ley, aunque pecara, jamás se enfermaría mientras hubiera derramamiento de sangre. La enfermedad no podía ni acercarse a su casa mientras hubiera derramamiento de sangre. Y eso que era una sangre imperfecta, que solo cubría los pecados pero no los quitaba. ¿Pero qué dijo Juan de nuestro Señor Jesucristo? En Juan capítulo 1, verso 19, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, yo puedo pecar, que es errar al blanco. Yo puedo pecar, pero hay una sangre perfecta que me continúa limpiando. Porque ese fue un solo sacrificio para siempre. Esa fue una sola ofrenda para siempre. Y quiere decir que aunque yo peque, hay una sangre que me mantiene limpio para siempre. Por lo tanto, yo no pierdo ninguno de los beneficios de la obra completa de Cristo por causa del pecado. Porque la sangre de Cristo clama más alto que la sangre de Abel.
Y la sangre de Cristo está clamando para que usted me entienda, ¿no? No hablamos de una sangre, no hablamos de una sangre física, hablamos de ese porque hemos sido educados para todo lo físico. No estamos diciendo que la sangre física de Jesús está en el cielo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que ese sacrificio y esa sangre derramada está clamando y gritando, han sido perdonados para siempre, para siempre. Entonces yo no debo permitir la condenación. ¿Qué hago cuando peco? Yo lo reconozco y recibo el perdón de Dios sobre mi vida. Y doy gracias porque esa sangre me mantiene limpio y apelo a su gracia para que su gracia me ayude a caminar como lo que soy y no volver a cometer ese pecado. No estamos diciendo que deseamos pecar, es que eso es lo que muchos no han entendido. Gente dice, es que predican gracia y dan libertad para el pecado. No, porque todo el que está en Cristo no desea pecar. Eso es lo que se nos tiene que meter aquí, amados. Que somos nuevas criaturas, que el pecado no nos atrae, que el pecado no nos satisface, que podemos ser tentados, pero cuando entendemos que Cristo nos satisface, la tentación no tiene poder. Y que si por lo que sea, lamentablemente, por tener una mente que no ha sido renovada del todo, nos dejamos arrastrar por el pecado en alguna ocasión, nos levantamos y damos gracias a Dios porque somos nuevas criaturas, seguimos siendo la justicia de Dios en Cristo y por lo tanto nada ha cambiado. Amados, nada ha cambiado por causa de la sangre de Cristo derramada a nuestro favor. Nada ha cambiado. Lo que cambia es la mentalidad, la condenación que viene aquí. Pero respecto a la posición de Dios, nada ha cambiado. Entonces el problema está en si nos dejamos engañar con la condenación de que algo ha cambiado, de que Dios se ha enfadado, que Dios nos ha dado la espalda. No, nada ha cambiado. Respecto a Dios no cambia nada. Por eso no se deje engañar por la condenación. Rechace toda condenación. ¿Qué tengo que hacer, Kenneth? Tiene que decir, cuando la condenación viene, levante sus manos y grite, soy la justicia de Dios en Cristo. Nada ha cambiado en mi posición. Sigo siendo la justicia de Dios en Cristo. La sangre de Cristo me mantiene limpio para siempre. Porque no ha cambiado nada. Gloria a Dios. Pero fíjese además, de manera que nosotros, estamos en 2 Corintios capítulo 5, verso 16 ahora. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Permítame abrir aquí un paréntesis, por favor. Sé que estamos hablando de aquello que nos impide reinar. Y sé que estamos hablando de la mentalidad de condenación sobre nosotros, que no debemos permitirla. Y para ello, le digo, grábese Romanos 8.1. En cualquier versión que no sea la Reina Valera 60, porque aquí los traductores patinaron y añadieron algo que no está en los originales. Entonces, pero ese verso dice literalmente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Y salta el verso 2. Lamentablemente le añadieron para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero eso en los originales no está. Usted puede leerlo en diferentes versiones en español y usted va a ver que no aparece esa parte. Y usted puede ir a un griego español, a un interlineal, hágalo por favor, no tiene que creerme a mí. Vaya a un interlineal griego español y usted se va a dar cuenta el verso lo que ocupa. Porque es así. Entonces, usted necesita entender eso, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Grábeselo, repítalo, medítelo. Pero fíjese, a nadie conocemos según la carne. Nosotros no tenemos el ministerio de condenación en el sentido de que tampoco tenemos derecho de condenar a los demás. Hay personas que madurarán antes, hay otros que madurarán después. Hay personas que en su caminar en Cristo tropezarán 1.000.000 de veces y otros a lo mejor solo tropiezan 1.000 veces. No sé. Pero ¿sabe qué?
nosotros no tenemos derecho a condenar a nadie. Hay personas que ven de una manera y otros ven de otra, pero nuestro llamado no es traer condenación sobre sus vidas, sino que es traer edificación y predicarles el Evangelio y recordarles quiénes son en Cristo. No hundirles, sino recordarles quiénes son en Cristo. Porque Pablo dice, a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque ahora estamos todos en Cristo. Entonces yo no tengo por qué condenar a mi hermano. Hay una frase de esas típicas, ¿no?, que corre mucho a veces por las redes sociales, que es, no juzgues a tu hermano porque peca diferente a ti. ¿No? Yo no tengo por qué juzgar. Por eso que el Evangelio no tiene que ver con normas y con reglas, tiene que ver con la libertad en Cristo. Y yo no tengo que espiar la libertad de nadie. Yo no soy más santo porque todos los domingos voy a la reunión y no fallo. Y me pongo a juzgar a aquel que viene 2 domingos al mes. No, amados, no tenemos que espiar la libertad de nadie. En vez de condenar a esa persona que solo está viniendo 2 domingos al mes, si yo veo que ha fallado el domingo, ¿por qué no le llamo durante la semana? ¿O por qué no oro por esa persona? Y le llamo y le digo, hermano, te eché de menos el domingo, ¿estás bien? ¿Necesitas que oremos por algo? Estamos aquí para bendecirte, amados. Estamos aquí para servirte. Y no decir, no, es que aquellos que no vienen a la reunión no serán bendecidos y no recibirán la bendición. No, no estamos para condenar, estamos para traer edificación. No sabemos por lo que esa persona haya podido pasar. No sabemos lo que le haya podido ocurrir durante la semana. Oremos por esas personas. Prediquemos el Evangelio. Recuerden, el árbol bueno acabará dando buenos frutos. ¿Que a unos les toma más tiempo que a otros? Bueno, pero lo importante es que el árbol bueno dará buenos frutos. Y nosotros tenemos que orar por eso. Y bendecir a las personas. Y edificar a las personas. Y no condenarles por lo que hacen. No traer condenación. Porque nuestra labor no es cambiar a nadie. Es que algunos piensan que tienen la labor de transformar personas. Eso sería una locura. Si yo en mi función de pastor pensara que tengo la labor de transformar a la gente que Dios nos permite pastorear, sería horrible. Esa no es mi función. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Como pastor yo confío en la obra del Espíritu Santo en la gente. Como pastor ¿cuál es mi labor? Enseñar la palabra. Sé que parte de mi llamado como pastor es enseñar la palabra, pero la transformación la tiene que hacer el Espíritu Santo y la tiene que hacer la palabra en ellos. Ese no es mi trabajo. Yo confío en la obra del Espíritu Santo. Si yo trato de cambiar a la gente, es que no estoy confiando en la obra del Espíritu Santo en ellos. Esa es la realidad. Entonces Pablo dice, nosotros no conocemos a nadie según la carne. Verso 17. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, Pablo está diciendo, si tú conocías a Pepito antes de Cristo, tienes que entender que el Pepito después de Cristo no es el mismo. A lo mejor tú lo ves igual físicamente, porque Pepito era rubio, con ojos marrones, y tú lo dices, no, es el mismo Pepito que yo conocía, que andaba robando por ahí, pero es que ahora en Cristo ya no es el mismo Pepito. Por fuera sí, pero por dentro ha cambiado todo. Y dentro de Pepito está el Espíritu Santo trabajando, y está la palabra trabajando, y está la palabra funcionando dentro de él. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ya no solo a nivel personal, sino a nivel eclesía, a nivel corporativo. Somos una nueva criatura. Una criatura, fíjese, somos una criatura que no había existido nunca antes. ¿Sabe que somos? El cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Las cosas viejas pasaron. Eso tiene que ver también con el antiguo pacto. Y ahora todo ha sido hecho nuevo.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros no estamos para alejar a la gente de Dios. Estamos para invitar a la gente a que se reconcilie con Dios, a que acepten la reconciliación. Estamos para predicar el maravilloso amor de Dios sobre sus vidas. Estamos para hablarles acerca del perdón de Dios sobre cada uno de ellos. Tenemos ministerio. ¿Usted anhela ministerio, hermano, hermana? Gloria a Dios por ello. Ya tiene ministerio. No, pero yo quiero ese ministerio que tiene oficina propia y que hay una placa en la puerta bien grande que pone apóstol. No. El ministerio que todos tenemos es el ministerio de la reconciliación. Amén. A lo mejor no hay oficina, a lo mejor no hay letrero grande que ponga apóstol, pero tengo un ministerio, la extensión del reino de Dios en la tierra. La predicación del Evangelio de Jesucristo aquí en la tierra. Que este Evangelio llegue a más gente, que este Evangelio llegue a más naciones, que este Evangelio llegue a más ciudades. Ese es el punto. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Lamentablemente la religiosidad lo que hace es complicarle a la persona el poder llegar a Dios. El Evangelio es mostrarle a la gente lo fácil que es, que entiendan que ellos no tienen que llegar a Dios, sino que fue Dios el que llegó a ellos. Amén. Y que ellos solamente tienen que recibirlo. Nada más. Ese es el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliándose consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Escuche bien ahora, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Es necesario que desarrollemos una mentalidad de justicia, porque solo la mentalidad de justicia anula la mentalidad de condenación. Sí. Usted es la justicia de Dios. No somos la justicia de Dios por causa de lo que hacemos. Somos la justicia de Dios por causa de lo que Cristo hizo. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 1, por favor. 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Dios es bueno siempre. Amén. Aleluya. Amén. ¿Vamos bien, amados? Amén. Dios es bueno. 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Por eso, amados, no permitan la condenación. No permitamos la condenación. Saquemos la condenación de nuestras vidas. Fíjese lo que dice. Mas por Él, por Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Esto es una realidad. Estamos en Cristo. En Él, dentro de Él, sumergidos en Él. Estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Escuche bien ahora, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué es lo que me ha sido hecho Cristo? Justificación. Soy la justicia de Dios en Cristo. Alguien puede decir, bueno, pero es que yo conozco a esta persona, ha nacido de nuevo, pero todavía fuma. Sigue siendo la justicia de Dios en Cristo.
Esta persona todavía toma alcohol. Sigue siendo la justicia de Dios en Cristo. Lo que yo hago externamente no define quién soy en el interior, pero cuando yo empiezo a renovar mi mente respecto a lo que soy en el interior, al final mis acciones se pondrán de acuerdo a lo que yo soy. Amados, mis acciones no pueden cambiar mi identidad en Cristo, pero el entendimiento de la identidad que tengo en Cristo acabará cambiando mi comportamiento. Nunca olvidemos eso. No estamos diciendo que podemos comportarnos como queramos y todo está bien. Estamos diciendo que cuanto más renuevo mi mente con esta verdad, mis creencias van a tener acciones correspondientes, porque yo acabo haciendo lo que creo. Necesito renovar mi mente, necesito renovar mis creencias y en base a eso yo actuaré de acuerdo a lo que pienso y creo. Pero necesito creer que soy la justicia de Dios. No tengo dos naturalezas. Yo recuerdo cuando todavía predicadores se ponen detrás del púlpito, porque nosotros, Señor, todos pecadores que somos, no somos pecadores. Si soy pecador, necesito salvación. Pero yo ya no soy pecador. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. El pecado no habita en mí. He muerto al pecado. Yo he nacido de nuevo en Cristo y necesito renovar mi entendimiento, amados. Y usted cada día lo confiesa y cada día lo habla. Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Es interesante que a veces hemos sido enseñados para confesar sanidad, para confesar provisión, pero nos hemos olvidado de esta parte y permitimos la condenación continuamente. Y a lo mejor cuando viene un síntoma de enfermedad o de dolor, no lo permitimos y lo sacamos fuera, pero la condenación la estamos permitiendo. Por favor, no alimente la condenación en su vida. No la alimente. He pecado, sigo siendo la justicia de Dios. Levanto mis manos y digo, oh, gracias Padre, porque soy la justicia de Dios en Cristo. No me siento como tal, pero lo soy. Porque no se trata de cómo me siento, se trata de saber quién soy. Por eso Pablo le dice aquí a los Corintios en el capítulo 6, usted lo sabe bien, verso 9, ya estamos acabando. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuche bien, y esto erais algunos. Erais. ¿Cuándo éramos, Pablo? Antes de Cristo. Antes que Cristo apareciera, esto erais algunos, pero ¡hey! Gloria a Dios por lo que viene ahora. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús. Oh, sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios por ello. Ya he sido santificado. Santidad no es lo que hago, santidad es lo que soy en Cristo. Santidad es Cristo en mí. Yo ya he sido santificado, yo ya he sido justificado. No pienso alimentar la condenación en mi mente. Cuando venga la condenación y me diga, no has hecho lo suficiente. Oh, yo no he hecho lo suficiente, pero Cristo hizo más que suficiente. Y yo no estoy basado en lo que yo hago, yo estoy basado en lo que Cristo hizo por mí. Oh, ¿tú estás seguro que eres salvo? ¿Tú estás seguro que tú vas al cielo? Como compartíamos esta mañana en la reunión con Manolo y Conchi, ¿tú estás seguro que tu nombre está, que cuando allá se pase lista estarás? Oh, claro que sí. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque Cristo lo hizo por mí. Gracias a lo que Cristo hizo, yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y no se borrará nunca más. Yo estoy basado en lo que Cristo hizo. He sido justificado en Él, he sido santificado en Él, he sido perdonado en Él, he sido completamente limpiado en Él. Soy una nueva criatura en Él. Lo viejo ya pasó en Él y ahora todo ha sido hecho nuevo.
No estoy basado en mí, no me baso en lo que yo hago. Yo estoy mirando a Cristo, mirando su obra perfecta, su obra completa, su obra absoluta, y allí descanso. Y por eso le digo no a la condenación. No a la condenación. No vas a pasar, no te voy a ceder ni un lugar de mi mente. Porque no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Cristo hizo. No estoy enfocado en lo que yo hago, estoy enfocado en lo que Cristo hizo. Todo lo que Dios me ha dado no ha sido en base a lo que yo he hecho, ha sido en base a lo que Cristo hizo. Y usted lo habla, y lo habla. Y al final, yo ya le he contado muchas veces este ejemplo que a mí me impactó mucho, del pastor Creflo Dollar, que él ponía el mismo ejemplo, ese hombre fumando marihuana y preparándose aquí se le dice porro, su cigarro de marihuana, espero que no sea una mala palabra en otro sitio, y preparándose, pero él ha nacido de nuevo. Hace poco que está en Cristo y va los domingos a la reunión y está con su cigarro preparándoselo, pero él empieza a decir, oh, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y empieza, oh, aleluya, soy la justicia de Dios en Cristo. Gloria a Dios, soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Sabe qué? Conforme lo va hablando, su mente se va renovando, su entendimiento se va renovando y al final hay una plena convicción en su vida de quién es en Cristo. Y va a llegar un día que va a querer hacerse ese cigarro y va a estar mirándolo y va a decir, hombre, yo soy la justicia de Dios en Cristo, yo no necesito nunca más esto porque soy la justicia de Dios en Cristo. Yo recuerdo que teníamos un pastor que él enseñaba y él predicaba. Y él siempre decía, usted se va el sábado por la noche, se va de fiesta y se emborracha. Váyase de fiesta, emborráchese, pero venga el domingo a la reunión. Usted va a tal sitio, va a cual sitio, váyase, pero venga el domingo a la reunión. Haga lo que tenga que hacer, pero no falte el domingo. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué no falta el domingo? Porque mientras esté escuchando la palabra puede renovar su entendimiento. Y conforme la palabra va renovando su entendimiento, antes o después va a acabar manifestando lo que ya se ha hecho en el interior. Lo que yo soy dentro se acabará manifestando fuera conforme renuevo el entendimiento con la palabra. Pero necesito permitir que la palabra venga y renueve mi entendimiento. Y yo me siento. Una vez hablábamos con una persona y decía, no, yo no quiero ser como esos hipócritas que van el domingo a la reunión pero luego hacen lo que quieren. Y yo le decía, el problema es que tú no entiendes que mientras esas personas a las que tú llamas hipócritas el domingo están en la reunión sentadas escuchando la palabra, todavía tienen una posibilidad de cambio, pero tú estás perdiendo esa posibilidad porque no te estás sentando bajo la palabra. Mientras cuando tú te sientas bajo la palabra, no, es que la gente ha pensado que los que estamos en la congregación tenemos que vivir perfectamente todo bajo su entendimiento de perfección. Tenemos que ir con corbata, con traje, oliendo bien. Es como, perdónenme la expresión, por favor, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero es como el que piensa que en los gimnasios no puede haber ningún gordo porque en el gimnasio tienen que estar todos musculosos. No, hay gente que va al gimnasio porque quiere bajar de peso y porque quiere, se me ha ido la palabra ahora, pero ya sabe. Ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue, pero bueno, ya me vendrá, en el nombre de Jesús, me vendrá la palabra. El cuerpo, tonificar, gloria a Dios, tonificar el cuerpo. Entonces, los que vamos a las reuniones, los que formamos parte de la eclesía, no somos perfectos por fuera, pero hemos sido perfeccionados por dentro. Y ahora estamos en un proceso, ese sí es el proceso, en un proceso de renovación del entendimiento que cada día nos lleva a manifestar más quiénes somos en Cristo. Y cada día lo manifestamos más y más. Pero obviamente necesitamos estar bajo la palabra, pero no bajo cualquier palabra, la palabra de justicia, bajo el Evangelio de Jesucristo, no bajo el ministerio de condenación, no bajo los pactos mezclados, bajo el Evangelio de Cristo, bajo la palabra de justicia que nos enseña lo que Pablo les enseñó a los corintios. Esto erais algunos, pero ya no lo sois.
El problema es que no os habéis enterado todavía, pero tenéis que enteraros de una vez. Ya no sois lo que erais. Ahora sois nuevas criaturas. Y es necesario que renovemos el entendimiento para que lo que yo soy en el interior acabe manifestándose en el exterior. Aleluya. Gloria a Dios por ello. Amados, digamos no a la condenación. Amén. Manifestemos lo que ya somos en Cristo. Disfrutemos de la libertad que tenemos en Cristo. Hemos sido libres de toda condenación. Yo no te condeno, le está diciendo Dios a usted, me está diciendo Dios a mí. No voy a condenarte. Gloria a Dios. Papá, queremos darte gracias. Oh, gloria a Dios. Gracias, papá. Qué buenas noticias. Saber que somos libres de toda condenación, que la condenación no tiene que formar parte de nosotros. Qué buenas noticias saber que Cristo es más que suficiente, que Cristo lo hizo todo de sobra a nuestro favor. Aleluya. Y podemos confiar en ello. Ayúdanos, papá, a seguir poniéndonos bajo tu palabra, para seguir renovando nuestro entendimiento, para seguir manifestando lo que ya somos en Cristo. Papá, oro por cada persona que ha escuchado esta enseñanza y te pido que tú le sigas hablando por medio del Espíritu Santo, conforme vuelven a oír, conforme repasan los apuntes, conforme meditan en lo que han oído. Papá, que cada uno de los que ha escuchado esta enseñanza entienda, crezca en el conocimiento y en la confianza de saber que ya no hay condenación sobre ellos, que tú no les estás condenando, que ya son la justicia de Dios en Cristo. Que independientemente de lo que hayan hecho, siguen siendo la justicia de Dios en Cristo. Y que tú les amas incondicionalmente y que no han perdido ninguno de los beneficios que les ha sido dado por gracia. Gracias, papá, por poder entender estas cosas. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Amén. Y amén. Amados, les digo sinceramente, perdón. Valoremos esto, porque entender esto no tiene precio. Entender esto no tiene precio. Libres de toda condenación. Yo he vivido mucho tiempo condenado. No tiene precio el abrazar esta verdad y el renovar mi entendimiento con esta realidad. He sido hecho libre de toda condenación. Así como Cristo es, así soy yo en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Amados, hasta aquí la enseñanza de hoy. Muchísimas gracias por unirse a nosotros, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Damos gloria a Dios por ello y les invito a que compartan el vídeo si no lo han hecho, si piensan que otras personas pueden edificarse. Se lo decía al principio, se lo vuelvo a decir ahora. Estamos a solamente 9 suscriptores para llegar a 800 en el canal de YouTube, así que si usted no lo ha hecho, hágalo, por favor, nos hace un favorcito y así rompemos la barrera de los 800. Gracias a todos por estar ahí. Como decía, hoy estamos disfrutando de la casa de unos buenos amigos como son Manolo y Conchi. Estamos en Caldas de Malavella, en Girona, así que estamos felices de estar con ellos, con cada uno de ustedes. Y si quieren, el jueves a las 7 de la tarde, pues ya saben, seguiremos con la serie Respondiendo Correctamente, donde empezaremos a hablar cómo responder correctamente frente a las malas noticias y ahí responderemos algunas preguntas que nos han hecho del diablo, esto, aquello y lo otro. Así que gracias a todos, un abrazo de parte de Manolo, de Conchi, de mi amada esposa Keila que está aquí y también de mi parte, les amamos mucho, cuídense y nos vemos muy pronto.